En Radio Universidad de Tarapacá presentamos Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez. Muy buenos días, queridas auditoras, auditores. Aquí estamos nuevamente con Raíces Afro en la 95.9 Radio Universidad de Tarapacá. Y hoy día estamos con la señorita Marjorie Cortés, y quien nos comentará, ¿no es cierto?, de un proyecto muy hermoso, pero que tiene que ver con el patrimonio cultural de los afrodescendientes y específicamente también de las mujeres afrodescendientes. ¿Cómo estás, Marjorie? Te cedo el Hola, micrófono para que te presentes. hola a todos y a todas y todes. Y gracias, Marta, por el espacio, gracias a la Universidad de Tarapacá también por generar estos espacios que sirven justamente eso, por difundir nuestra cultura. Así es, Marjorie. Bueno, yo quiero que nos converses de ese proyecto que están, ¿no es cierto?, realizando y en el que tú tienes un rol importante ahí, como también la señora Lucy Corbacho. Y bueno, comenzar que este proyecto para mí es muy significativo de manera personal, también colectiva, porque yo nunca había postulado a ningún proyecto y menos al fondar, porque a pesar de que fondar es un sistema amigable, para las personas que no estamos familiarizados con eso, se hace muy difícil. Entonces, pero a pesar de eso, cuando se piensa este proyecto, tiene que ver con justamente darle valor a la cotidianidad de las personas afrodescendientes, que de alguna otra manera en su cotidiano contribuyen con el desarrollo local, ¿no? Tanto económico, social, cultural y político, ¿por qué no decirlo? Entonces, una de esas figuras es la señora Luz Corbacho Quintana. Ella es profesora de estética y belleza integral y tiene una academia que tiene muchos años, creo que son 40 años, que tiene esta academia entonces que va formando a las personas, a mujeres, hombres también que han ido en el oficio de la belleza estética, ¿no? Y, y conversando con la señora Luz, su oficio, que lo ha profesionalizado con el tiempo, tiene mucho que ver con su ancestralidad, ¿no? Porque un ancestro de él era un ancestro de ella era peluquero. Entonces, todos estos componentes locales que de repente están estas lealtades ocultas a través de los oficios que tienen los troncos familiares, afrodescendientes, afroriqueños de acá de Arica. Entonces, pero también poderlo hacer una fusión de estas ideas, de este valor cotidiano con lo que realmente somos, con la historia, ¿no? Con la historia tanto internacional como local, que, que somos parte de los que somos afrodescendientes, como es la trata transatlántica, que se vivieron en los siglos, entre el siglo XVII hasta el siglo XIX. Entonces, es importante poder difundir eh, toda esta historia, para poder justamente dar valor a la cotidianidad, pero también desde como un gesto de justicia también a nuestra historia que ha estado tan invisibilizada, un gesto de justicia con las personas también que hacen este lindo oficio como lo hace la señora Luz Corbacho Quintana. Sí, es interesante. Mira, yo he conocido varias personas que en Chile, incluso una chica hizo una memoria de este tema del trenzado, ¿no? Dentro de lo que es la estética del pelo. Y cómo, ¿no es cierto?, el trenzado tiene un significado enorme,
que a lo mejor la gente no conoce, que claro, es bonito hacerse las trenzas, levantarse un moño y no sé, puede ir al carnaval con las trenzas, pero ¿qué significado tienen, Marjorie? Eh, Justamente el proyecto de esto tiene que, es un proceso de investigación también, como tú muy bien los decías, porque es un proceso de investigación de lo que ya está y también lo que nosotros, y yo por supuesto, y la señora Lu hemos construido a través del relato familiar. Entonces, eso nosotros nos hemos dado cuenta que la estética es un ejercicio político también. Entonces, cuando hablamos de nuestra historia a través de nuestros cuerpos, y tan significativo como es el pelo, estamos hablando estamos mencionando una reivindicación política que es la estética, ¿no? O sea, nuestra forma de vestir, nuestra forma de peinarse no es algo antojadizo, sino que tiene que ver con un contexto simbólico pero también político. Eh, las trenzas tienen su carga histórica, nuestro pelo, ¿por qué nuestro pelo es así? ¿Por qué nuestro pelo es seco? Entonces, con preguntas mínimas nos hacen volver a la génesis, a la matriz, que es África. O sea, nuestros pelos tienen una herencia porque desde una, digamos, situación climática, ambiental, nuestros pelos fueron crespos, ¿no? Porque todas las personas que están en diferentes eh, ambientes, el clima determina, ¿no? Porque tenemos que sobrevivir de alguna otra manera. Pero junto con eso también tiene que ver con una carga histórica y hemos crecido y este proyecto también ha servido incluso para nosotras mismas poder reivindicar nuestro propio pelo, porque eso también tiene que ver con una historia que las que hemos heredado de esta herencia fenotípica que es el pelo, hemos pasado por un proceso también discriminatorio Ah, del pelo exacto. malo, ¿no? Del pelo malo. Este pelo es malo, pucha, qué pena que sacó el pelo malo, que es un pelo mestizo por lo demás. Porque cuando nosotros nos vemos desde allí, nos vemos también esta fusión afroindígena que tenemos, ¿no? Afroquechua. Entonces, como que nuestro pelo no es tan crespo en algunas personas, pero sí tiene como una definición, o por qué tan motudo, porque entonces todo eso, más allá de una explicación y un tratamiento estético, tiene una explicación y una contextualización histórica. Y eso Claro. es importante mencionarlo porque damos valor y damos visibilización a un pueblo que está vivo, que sigue presente. Así es, y bueno, claro, también además del trenzado, ¿no es cierto?, de los caminos que se Creo que me pegué, ¿o indicaban no? ¿te acuerdas? Eh, También recuerda, ¿no es cierto?, históricamente que las mujeres africanas en su pelo traían las semillas, y eso es innegable porque hoy día vemos la naturaleza de Arica y vemos, ¿no es cierto?, de que las plantas, la mayoría de las plantas, tanto medicinales como árboles, son africanos. Algo pasó. Sí, ahí está, estaba silenciada. Sí, Es que acá el algo, internet es súper... sí. Bueno, como decíamos, las semillas las traían, ¿no es cierto?, en el pelo las mujeres africanas y lo podemos ver en toda la naturaleza de Arica. Los árboles son africanos, muchas plantas medicinales son africanas que se hacen incluso remedios a escala mundial de esas plantas. Sí, Entonces, es muy importante el rol que cumplió y que cumple el pelo de las mujeres africanas, hoy día afrodescendientes, ¿no es cierto?, que sí, estamos en porque, Latinoamérica del Caribe. claro, porque le dábamos, nosotros decíamos justamente con esto de las plantas, ¿qué es lo que hace que plantas que son nativas
de África hayan dado fruto aquí, ¿no? Ay, siempre se me olvida, una alcalancho, no me acuerdo, que es una Calanchoe, planta, ¿sí? claro, que cuando uno lo ve dice, oye, pero ¿cómo llegaron acá? Entonces, cuando nos ponemos a pensar en lo histórico, claro, nuestros ancestros llegaron prácticamente calatos, sin nada, nada, nada. Entonces, el pelo significa una fuente de sobrevivencia al ponerte semilla, ¿no? Que es la idea del afrodescendiente que ya tenía claro que había algo raro, que estaban esclavizando en sus mismas comunidades para poder tener el poder, estaban esclavizando a otro. Entonces, nadie, no sé, yo, es la interpretación que le damos, ¿no? Yo creo que en algún momento alguien nos va a pescar y se vuelve, ¿no? Un sentido de sobrevivencia, tirarte unas semillas, trenzas, pero también las trenzas muestran la casta, identifican la tribu, eh, la situación civil. Entonces, todos esos componentes que hoy en día nosotros podemos solamente interpretar, porque entendamos también de que somos una identidad en constante reseteo, ¿no? Que hemos sido eliminados identitariamente en varios periodos históricos de nuestro, como ha sido la colonización, como ha sido la independencia y también y ahora la chilenización. Entonces, estos cursos tienen justamente ese sentido, ¿no? De poder poner la historia con honestidad y nosotros como descendientes, afrodescendientes, poderla interpretar. Entonces nuestro pelo, por eso que es una estética política, porque trae historia, ha sido significado de sobrevivencia de nuestros ancestros, pero también ha sido un significado, una simbología de estética, ¿no? De mostrar, de lenguaje, ha sido una forma de nuestros peinados. Por eso que nuestro pelo no es, no sé, no es malo, es una forma también de darle un valor, pero nuestro peinado, nuestra forma de vestir, dice algo que ni siquiera a veces nosotros podemos interpretarlo, porque somos nomás, nos expresamos, pero este proyecto ha servido eso, ¿no? Para podernos entender y así entender a las futuras profesionales en la peluquería y la estética. Claro, y también es importante porque yo recuerdo de niña tantas cosas que de repente te mandaban a peinarte, Ah, o sí, también que te decían cabeza de cordero, cabeza de virutilla, tantas cosas feas, ¿no? Y uno trataba de que su pelo, yo usé siempre el pelo corto por esa razón, siempre me lo andaba cortando, pero escuchaba yo personas, uy, usted anda ordenadita, claro, porque yo me cortaba el pelo y me echaba una crema para que se me vea cortito, pero otras niñas su pelito era más crespo, entonces eh, todo, todo el tiempo esa niña anda desordenada. O sea, no justamente. había una aceptación y hasta el día de hoy que cuesta esa aceptación, porque en algunas mujeres todavía, ¿no es cierto?, nos enlizamos el pelo o algunas se tiñen de rubia y se lo estiran. Entonces, ¿cómo nosotras mismas tenemos que ir en ese proceso de aceptación de nuestro pelo? Porque por darle un rostro a la sociedad, nosotros también estamos cambiando nuestro estilo, ¿sí? Estás como congelada. ¿No se escucha? Bueno, vamos a seguir conversando. Parece que hay un problema técnico eh, sobre lo que se viene en este mes, que es ¿no es cierto?, el día 25 de julio, el Día Internacional de la Mujer. Pero también es importante invitar a ustedes a algunas actividades que se están produciendo con respecto de Arica para poder
que ustedes nos puedan acompañar. Por ejemplo, mañana tenemos en la Universidad de Tarapacá, en la sala Carlos Herrera, una actividad que es muy importante, eh, con, con una antropóloga, y que es sobre etnografía incómoda, creativa y adyacente. Propuestas de una antropóloga blanco-mestiza aliada para caminar el antirracismo. Y en eso estamos. eh, Estará la doctora Sofía González Ayala. También el día 10 de julio tendremos a las 15:30 en el aula tecnológica, edificio anexo a biblioteca, primer piso, se dará el taller de curaduría participativa con comunidades afrodescendientes titulado El Museo de Nuestros Sueños. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy importante con la Universidad de Tarapacá. Me parece, Marjorie, que han habido problemas técnicos. ¿Aló, Sí, Marjorie? aquí la conexión es malísima. Ah, sí, Sí, llegué acá. ¿Me escuchas? sí, sí, te Ya. escucho. Sí, mira, perdón, la conexión es malísima aquí, así que. No te preocupes, Pero yo seguí te allí. escuchaba, sino que. Sí, bueno, Ah, qué bueno. Pero sí, más o menos lo que yo entendía de lo que alcancé a escuchar. eh, para nosotras también esto ha servido y para las futuras generaciones, porque todas hemos pasado, como lo dices tú, ¿no? Como la chascona, la mal vestida, la desordenada. A mí en mi trabajo un jefe me mandó a peinarme y me dijo que me tenía que alisar el pelo. Entonces yo también ahí me remoto a mi abuela. Mi abuela solamente se soltaba el pelo para acostarse y se ponía su gorro de satín, ¿no? Se entrenzaba siempre el pelo y siempre el pelo muy amarrado. Y yo me acuerdo que le decía por qué se hacía trenza y ella decía porque me veo desordenada, ¿no? Pero quizás en ese hecho, en ese peinado de la trenza, había una historia más allá del que peinarse por verse desordenada, sino que eh, muchas veces no han negado, ¿no? Esta historia y a veces uno, ¿cómo se reconstruye desde ahí? Entonces, el poder mostrar lo que somos a pesar del desarraigo, ¿no? De este arranque cultural, nuestros ancestros con- contribuyeron, aceptaron y contribuyeron a una cultura con elementos afrodiaspóricos, con elementos afrodiaspóricos pero situado en el territorio para una creación a una cultura patrimonial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que el pelo es un patrimonio cultural afrodescendiente, tiene que ver con eso, que tiene una carga histórica y simbólica, porque para nosotras, para nuestra abuela, entrenzarse el pelo no solamente era para mantenerse ordenada, sino que era la manera de cómo se conectaba con esa historia que ella no sabía de dónde venía, pero estaba claro que venía de algún lugar. Y exacto. creo que estas generaciones que hoy en día estamos en estamos para eso, ¿no? Para darle valor y buscar esa respuesta que nuestros ancestros se le hicieron, mis abuelas, nuestros bisabuelos se le hicieron por mucho rato. Sí, es importante, dentro, ¿no es cierto?, de ese proyecto que ustedes están llevando a cabo, también están viendo temas históricos, ¿no es cierto?, patrimoniales, y eso es importante porque así vamos entregando elementos a personas que son y no son afrodescendientes. Cómo hay que seguir visibilizando esta cultura,
esta historia, nuestro patrimonio, sobre todo ahora en que ya por fin estuvimos en un censo nacional y ese Así es. censo nacional obviamente que no puede quedar ahí en una estadística, ¿no es cierto? Es cómo la gente tiene que apropiarse en la sociedad chilena de que existe un pueblo tribal afrodescendiente chileno y que hay una ley que lo reconoce. Entonces, Justamente, claro, justamente, tenemos que porque tiene seguir. esas dos aristas el proyecto, ¿no? Hacerse visible, difundir nuestra cultura para digamos, para esta cultura chilena, ¿no? Que también nosotros, o sea, desde el proyecto le decimos a las personas que no son afrodescendientes ni indígenas que tienen que buscar de dónde son. No somos una identidad quiltra, como nos han querido hacer entender. Todos pertenecemos a pueblos milenarios, ¿no? Entonces, eso como primer punto, pero también eh, acercar a la peluquería y a la estética integral a los conceptos básicos históricos también y también, como decías tú, con las hierbas eh, para el tratamiento de personas. ¿Por qué esta persona tiene este pelo? Ah, entonces, para poder generar también, si todos somos actores sociales y somos responsables de esta sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los elementos que están en el Valle de Azapa, y salimos a una salida de terreno, y estaba el chololo, ¿no? Y el fruto del chololo, nuestras abuelas lo ocupaban como champú, porque si uno frota eso, que son unas bolitas negras, con el agua se hace la base. O sea, entendamos de que nuestros ancestros eran esclavos, era lo más denigrante vivir, pero ellos con toda su sabiduría trajeron su árbol o vieron el árbol que generaba y es la sabiduría de la tierra, ¿no? Y con eso nuestras ancestras se lavaban el pelito, se mantenían limpias, mantenían su ropita limpia y también mantenían su pelo crespo cuando tenían sus fiestas, porque en las fotos que nosotros, bueno, yo todo esto lo hablo desde mi comunidad, no desde mi tronco familiar, y porque hablamos desde una contextualización histórica y yo soy afrodescendiente desde lo que conozco, entonces lo hablamos desde ahí. Y, no, y yo me acabo de dar cuenta en estas fotografías e imágenes que tengo de mis ancestros para poder explicar la vida afrodescendiente, me di cuenta de que mi abuela y las tías eran como eran fotos sacadas en contexto de fiesta, todas estaban con su pelito suelto y su rulo. Entonces ahí también eso nos da una, un, un relato en que estos elementos de las hierbas que estaban ahí a la mano servían para este cuidado. Entonces, poder acercar a la peluquería y a la estética también con los elementos naturales ha servido de este proyecto y para que las participantes también hagan crecer su imaginación y puedan fusionar estos elementos entregados en esta escuela. Sí, es importante el proyecto también porque, ¿no es cierto?, está dentro del contexto de lo que se viene, que es, ¿no es cierto?, el Día Internacional de la Mujer Afro. Y han de saber nuestras auditoras y auditores que esto no es un tema de farándula. El tema de tener un Día Internacional de la Mujer Afro tiene que ver con el reconocimiento a nivel mundial de que las mujeres afro también cumplen un rol en las sociedades latinoamericanas y del Caribe, como también nuestras necesidades tienen que ver y tienen, ¿no es cierto?, diferencia con lo que son el resto de las mujeres, porque nosotros somos herederos, ¿no es cierto?, de un sistema comercial. La trata transatlántica fue un sistema comercial que eh, trajo personas africanas para esclavizarlas, porque eso también hay que aclararlo, porque hay gente que dice, llegaron los esclavos, ¿no? Pues, entonces la historia tiene que conocerse bien y ese es el sentido nuestro y nuestro compromiso como líderes de organización. Así es, así es.
Los claro. conceptos y las simbologías también van creciendo, se van transformando y hay que difundirlos también, porque también nos hemos dado cuenta de que nuestra contribución a la sociedad ariqueña, como también yo creo que chilena, ha sido muy invisibilizada, ¿no? Entonces, eh, usar estos fondos y que también se lo agradezco al Ministerio de las Culturas, Artes y Patrimonio, con su fondo regional de la convocatoria 2025, sirve justamente para este desarrollo cultural difundir, pero también ya hacer el llamado a los afrodescendientes que tienen estas ideas que no se han planteado, que sirve para poder generar una discusión cultural y política en torno a nuestro pueblo, usen esta herramienta, usen estos fondos porque ayudan, porque bueno, nosotros entendemos también que somos personas de clase trabajadora también, entonces no podemos solventar la difusión y la visibilización de nuestro pueblo hacia otros tipos a la cultura occidental chilena, por decirlo así, porque tenemos que seguir produciendo para nuestras familias. Entonces, estos fondos ayudan mucho para la dirigencia que quiere levantar eh, la temática afrodescendiente aquí en el territorio. Gracias, Marjorie. Te cedo los micrófonos para que te despidas. Ya nos tomó el tiempo. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, porque esta no va a ser la primera. Así es. Bueno, primero agradecer a la Universidad de Tarapacá, a ti, Marta, por este espacio, que también sirve para difundir en qué están los otros afrodescendientes, las otras afrodescendientes. Y, y nada, pues, somos un pueblo vivo, somos comunidades vivas y que hemos contribuido a la identidad ariqueña y también chilena. Así que eh, agradecer y nada, muchas gracias por Damos, todo. damos las gracias a Marjorie Cortés por este interesante proyecto y síganos aquí en el programa Raíces Afro. Estaremos el próximo martes aquí en Radio Universidad de Tarapacá, la 95.9. En Radio Universidad de Tarapacá hemos presentado Raíces Afro, el acontecer local, nacional e internacional del pueblo tribal afrodescendiente chileno, con Marta Salgado Enríquez.